Los determinantes. Los determinantes son una categoría heterogénea, formada por palabras que tienen funciones diversas, pero ellas coinciden en que siempre acompañan al sustantivo. Lo actualizan, indican la información de su espacio y la posesión respecto al acto de habla, de todos los que están hablando, a quién le pertenece. Los artículos. Los artículos son determinantes que acompañan al nombre, lo actualizan y nos dan la información de si ese sustantivo del que hablamos es conocido o no conocido. Por ejemplo, imagínense, si yo les cuento lo siguiente: los muchachos me asaltaron. Esa expresión supone que ustedes conocen a esos muchachos. Por el contrario, si empleamos la expresión unos muchachos me asaltaron, eso supone que ustedes no saben a qué muchachos exactamente yo estoy refiriéndome al decir unos muchachos me asaltaron. Cuando decimos él, ¿no?, o decimos los, cuando decimos la, o decimos las, por ejemplo, el muchacho, los muchachos, la muchacha o las muchachas, o lo, estamos empleando los artículos definidos o también llamados determinados. Estos artículos tienen la función de indicar que el sustantivo es conocido por las dos personas que están hablando en ese momento. Es conocido. Mientras que los indefinidos nos indican que ese sustantivo es desconocido por una de las partes que están comunicándose en ese momento. Los artículos indefinidos son una muchacha, un muchacho, unas muchachas o unos muchachos. Los artículos se caracterizan porque presentan la forma, en el primer caso, el masculino, ¿no?, el o los, el femenino, la o las, o el neutro, como lo. Esos son los definidos. Los definidos pueden ser masculinos, femeninos y neutros. Pueden estar en singular, como él y la, o pueden estar en plural. Lo siempre aparece en singular. Los indefinidos, también podemos encontrar unas y una que son femeninos y unos que son masculinos. Como pueden apreciar, aquí no aparece el neutro. Los neutros aparecen básicamente acompañando a las palabras que modifican al sustantivo, indicándonos sus características. Los adjetivos, ¿no? O sea, los artículos neutros siempre acompañan a los adjetivos. Ese es su contexto en los cuales van a aparecer este tipo de artículos en el discurso. Ahora, hay que tener cuidado. A veces los artículos se pueden confundir con los indefinidos con los numerales. Por ejemplo, una muchacha llegó versus solo una llegó. Si yo escribo una muchacha llegó al salón, una muchacha llegó, pues la persona que me va a escuchar no la va a conocer, ¿no? Yo me aseguro, yo sé que ella no sabe quién es esa muchacha. Pero si yo menciono solo una muchacha llegó a la clase, una muchacha, al emplear solo, estoy dando una información adicional, que no estoy indicando que es una muchacha que no conoces, estoy más bien indicando que se trata de una. Una no es un artículo indefinido, es un cuantificador. Es un cuantificador. Mientras que el primer una sí es un artículo indefinido. Es un artículo indefinido, porque lo que prevalece es la intención de si es conocida o no por la persona que escucha. Los artículos definidos también tienen una característica importante. Por ejemplo, la abogada y administradora salió. La abogada y administradora salió. Aquí yo digo salió y no salieron. El verbo está en singular. Y esto se entiende porque solamente hay un artículo. Al colocar solo un artículo y no dos, la abogada y la administradora, se está indicando que esa persona
¿no?, de la que estamos hablando, al final solo es una y que tiene dos profesiones. Así que ya saben, si es que tenemos un solo artículo, alude a una sola persona con dos cualidades y por lo tanto el verbo también va a estar en singular. Otro tipo de determinantes son los posesivos. Los posesivos van a diferenciarse de los artículos porque presentan, además del número singular y plural, también tienen persona, presentan persona, es algo que no presentaban los artículos. Entonces, esta persona nos va a llevar a diferenciar entre los posesivos de primera persona. Los de primera persona son, por ejemplo, mi, cuando decimos mi casa, o puede estar en plural como mis casas, y si el posesivo a veces no siempre va al inicio, sino puede ir al final. Por ejemplo, la casa mía, ¿no?, puede ser mía y puede estar en plural mías, las casas mías, ¿no? Y esto sería la primera persona. La segunda persona es tu casa, podría ser tus casas, o podría ser la casa tuya o las casas tuyas, ¿no? A diferencia de los artículos no pueden posponerse al nombre, no puedo decir muchacha una o muchacha la llegó, no podemos decir, ¿no? No cambian de lugar, siempre están antepuestos. Los posesivos pueden estar antes o pueden estar pospuestos. Otro tipo de posesivos son los de tercera persona. Los de tercera persona serían su casa, sus casas, la casa suya o las casas suyas. Así como tenemos el plural para los objetos, también hay plural para las personas poseedoras. Y así encontramos la primera persona del plural, que es la casa de nosotros, sería nuestra casa o nuestras casas o las casas nuestras, ¿no? También tenemos la segunda persona del plural, los posesores son varios, que sería vuestra casa o vuestras casas o sus casas, que también se emplea acá el sus, ¿no? Sus casas de ustedes o su casa de ustedes, ya que en nuestra variedad del español también empleamos este uso, sus y no vuestra. Y la tercera persona del plural, que sería de ustedes, su casa de ustedes o sus casas de ustedes. Como podemos ver, los posesivos son una categoría más compleja. Admiten persona, admiten el género, admiten el número y pueden estar antepuestos al nombre o pueden estar pospuestos a él. A veces los nombres que aparecen con estos posesivos no se mencionan, ¿no? Por ejemplo, mi casa es tuya. Cuando decimos mi casa es tuya, es una expresión de cortesía muy frecuente. Mi casa es tuya, ¿no? Mi casa es tuya. Podemos encontrar dos posesivos. Mi es el posesivo de primera persona y tuya, que es posesivo de segunda persona. En el primer caso, mi sí es un determinante, porque al igual que los artículos, acompaña al sustantivo casa. Y tuya no es un determinante porque está al lado de un verbo, no vemos un nombre que esté al lado. Se sobreentiende que es una casa, pero no está la palabra exacta ahí. Entonces, al no haber un nombre, este posesivo cumple ahora la función de un pronombre. El tercer tipo de determinantes son los demostrativos. Y estas palabras, estos demostrativos, van a indicar también, la característica que tienen es modificar un nombre, pero ellos van a indicar la característica del sustantivo respecto a la distancia de la persona que habla. No van a tener persona, pero sí nos van a indicar la distancia de la persona que está hablando, ¿no?, en relación a la primera persona. En relación a la primera persona, qué tan cerca o lejos está el sustantivo. Si está cerca, vamos a emplear una palabra. Si está más o menos cerca, se empleará otra. Y si está muy alejada, se va a emplear una tercera palabra. Si el sustantivo del que hablamos, si es, por ejemplo, niña o casa, vamos a decir esta niña o esta casa. Si está cerca de la persona que está hablando, ¿no?
Y también, obviamente, de la segunda persona, de todo el contexto comunicativo. Si está más o menos cerca, no está tan cerca ni tan lejos, se va a emplear esa niña. O podríamos decir también, la niña esa. Y va a adoptar ya un carácter más subjetivo, ¿no? Pero el demostrativo puede estar después del sustantivo, después del artículo, puede aparecer con el artículo, ¿no? Y podemos tener otro caso donde está más lejano y que no se usa, eso sí, no es muy frecuente en el habla práctica, en el habla del día a día, que es aquella o aquel, en este caso aquella niña. Lo más probable es que yo no diga la niña, bueno, niña aquella de repente, pero niña esta, no. Sin embargo, es frecuente decir la niña esa o encontrar palabras parecidas. Recuerden que los demostrativos nos indican lugar, el lugar del sustantivo respecto al acto comunicativo. Los posesivos indican posesión o pertenencia, a cuál de las personas del discurso pertenece el sustantivo, mientras que los artículos nos dan la información de si es conocido o no conocido por las dos personas mientras habla.